En este video te voy a enseñar a cómo tener una educación emocional consciente en el hogar con tus niños y sobre todo cómo afrontar o traspolar o polarizar, repolarizar o el berrinche de un niño o un capricho. Así que quédate hasta el final porque este video es fundamental para que puedas identificar y cómo ser un padre o una madre o un adulto, ya seas el tío, el abuelo, lo que sea, y poder sumar de una forma positiva en la crianza y en la educación emocional consciente de este niño. Y bueno, vamos a darle comienzo a este video. La realidad es que yo noto que en este 2025 es un poco complejo poder hablar de educación emocional, porque dependiendo qué persona sea o desde qué perspectiva lo vea, hay personas que quizás lo pueden llegar a minimizar. Y la realidad es que no se tiene conciencia honesta, real y profunda de la educación emocional de los niños y de lo que estamos haciendo hoy en día, de que estamos creando a un ser, a una persona que se tiene que fortalecer, que tiene que tener herramientas, que tiene que tomar sus propias decisiones, a un ser humano que no va a vivir toda la vida con nosotros. Entonces, en la medida que empezamos a entender que ese niño tiene que ser realmente valorado, escuchado, tiene que tomar sus propias decisiones desde que tiene noción. Lo hablé en videos anteriores y el cerebro de un niño, la personalidad se va a conformar hasta los 5 años. Es completamente permeable el subconsciente de un niño y se forma desde que nace, desde el año, llamémosle, hasta los 5 años. A los 6 7 se cierra el ciclo y ya comienza a ser un ser individual que toma sus propias decisiones y de todo lo que aprendió hasta esa edad, 6 o 7 años, en el hogar, que es el lugar donde más tiempo se encuentra. O sea, fíjate qué importante es las primeras etapas y las primeras experiencias de este niño. Todo lo que él vive hasta sus 6 o 7 años es lo que lo va a conformar, pero un 80% para lo que resta de su vida. Después, por supuesto, se va a pegar con sus padres, con sus amigos, va a poder adquirir conocimientos, vivencias, dependiendo de cómo siga su vida, de cómo sea su familia, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Va a depender mucho del ámbito sociocultural, por supuesto. Ahora, puede haber un cambio, vos dirás, este niño sufrió algún trauma o lo que pueda llegar a haber sucedido en sus primeros años de vida y es posible, puede repolarizarse esta mentalidad, este cerebro, este niño, este ser que está conformado, por supuesto que sí, siempre y cuando sea rodeado de puro, honesto y sincero amor. Hay muchas experiencias, las cuales de niños que han sufrido mucho en su niñez y vienen con muchas cargas emocionales, familiares, por un ámbito sociocultural que no ayuda y no acompaña, pero o que son abandonados o niños de hogares que han vivido muchos traumas en su niñez, lamentablemente, y ese cerebro se repolariza completamente con un nuevo ámbito, con una nueva familia, con nuevos hábitos diarios. Eso se puede repolarizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es tarde si estás mirando por primera vez mis videos o estás empezando a tener una conciencia y dirás, ay, mi hijo ya tiene 13 o 15 o 10 o ya pasó esa etapa, está todo perdido. No, no está nada perdido. ¿Qué te quiero decir con esto? Dando este ejemplo tan eh, llevado a algo más, a casos más fuertes, por así llamarlo, eh, se han salvado grandes traumas. Entonces, ¿qué es lo primero que vos tenés que tener en cuenta para poder repolarizar un berrinche, un capricho? Y me lo han dicho, uy, lo decís muy fácil porque ellos ya son así. No, enfocarte en que ya, uy, yo soy la madre y simplemente yo no puedo porque el padre no me ayuda.
Ok, es mucho más fácil decir, bueno, ya está todo perdido, perdido por perdido, ya está. No estás tomando la conciencia y la dimensión que conlleva criar a un niño, por supuesto. Entonces, lo que yo recomiendo es que seas solo la madre, seas el padre, sean un equipo, sea una familia, me digas, bueno, el tío, la abuela, quizás no son el ejemplo, no me acompañan, no me ayudan, y por cuestiones de que por ahí quizás yo trabajo, lo cuida otra persona, no paso tanto tiempo con él, es posible, todo es posible y te voy a explicar por qué. Sí es importante para el niño lo que el abuelo, la tía o el tío o algún familiar o cuidador les diga, pero para ellos lo más importante siempre es lo que diga mamá y papá, porque en su cerebro lo único que pueden llegar a concebir siendo tan pequeños es que buscan constantemente la aprobación de mamá y de papá. Y lo único que están haciendo con su accionar es querer llamar tu atención, sea lo que sea con un capricho o sea que sea muy amable, porque hay niños que también son muy eh, como quieren agradarte y hacen todo bien perfectamente solamente para agradarte. Nada está bien ni mal, pero cada niño es distinto y te darás cuenta qué clase de niño estás criando o se está conformando, no digamos que solo lo estás criando porque volvamos a repetir de que hay un contexto sociocultural, escuela, tías, familia, pero ese niño se está conformando y vos tenés que saber analizar qué tipo de niño se está conformando en tu hijo, qué tipo de persona, si es demasiado amable y simpático por agradar o hace todo lo contrario por también llamar la atención. Pongámosle el cartel de que hace cosas buenas o cosas malas. Por ahí si es muy caprichoso, que se suele utilizar esa palabra, o hace muchos berrinches, o es muy simpático y amable y quiere agradar siempre, cualquiera de los dos polos no es ni mejor ni peor. Los dos son para llamar la atención y simplemente para tener la aprobación de mamá y de papá. Es lo más importante. Entonces, ¿qué te voy a decir con esto? Que sí, obviamente, el círculo tiene que acompañar, pero para el niño lo más importante es mamá y papá y su aprobación. Con lo cual, en el hogar, sea que pases con él 4 horas del día, 6 horas del día o el momento que sea con conciencia. Son pocas horas, es poco momento, pero es con conciencia. Solo a la noche lo veo porque trabajo todo el día, pero es con conciencia, de pasar ese momento de calidad. Entonces, ¿cómo vas a afrontar, vamos a lo que nos conlleva este video dando toda esta introducción? ¿Cómo vas a confrontar un capricho o polarizar un pensamiento? Siempre, paso número uno, desde el positivismo. Paso número dos, desde la guía positiva. Vos de una forma positiva le vas a dar opciones y vas a hacer una guía para que él llegue hacia donde vos querés que llegue. Pero la decisión siempre la tiene que tomar él, que es el paso número tres. ¿Por qué tiene que tomar la decisión? Porque recordá, por más que estén en medio de un capricho, recordá que tiene que tomar conciencia de lo que está haciendo para poder entender lo que le está pasando, analizar lo que está sintiendo y poder llevar él mismo una reflexión, no simplemente que le digas, no, te estás portando mal, porque su cerebro solo va a tomar eso como una verdad, que se porta mal y que es un niño que no tiene educación, que es mal educado, y ya lo vas a encasillar en un cartel invisible de que, yo siempre me porto mal. Bueno, es la única forma que tengo para llamar la atención de mi mamá, lo voy a hacer. Total, yo me porto mal. Y siempre va a hacer cosas para portarse mal. Entonces, no lo etiquetes. Y sobre todo, con palabras negativas. Siempre desde el positivismo y desde la reflexión. Y no lo etiquetes con palabras positivas, ¿ok? ¿Cómo lo vas a resolver? De la siguiente manera. Al momento que está teniendo un berrinche,
el niño o la niña, hablemos de berrinche en este caso, pero lo puedes llevar a cualquier actitud, no tiene por qué ser un berrinche. Puede ser algo súper positivo que digas, está actuando así, súper amable y súper simpático porque quiere agradar y realmente te estás dando cuenta de que no está tomando la decisión que quiere, sino que lo está haciendo porque yo se lo pido, se lo pide otra persona y que realmente lo conoces y sabes que no es lo que quiere hacer. ¿Ok? Entonces también es bueno interferir en esas situaciones para preguntarle, ¿realmente querés hacer esto? Bueno, listo, genial, perfecto. Eh, ok, entonces, si estás teniendo un berrinche, lo que vas a hacer es lo siguiente. Lo vas a observar, lo vas a dejar que atraviese esa situación, esa emoción de ese momento, te lo vas a permitir, pero seguís haciendo lo que estás haciendo, sea en casa o sea en la calle, en el parque, en el mercado, donde sea, ¿ok? Si estás con él y está en público, te vas a quedar parado al lado, haciendo absolutamente nada y dejarla que atraviese esa emoción. Ok, cuando veas que se cansa de llorar, ¿no? O no sé si se cansa de llorar, pero como cuando veas que su energía un poco baja, él te va a mostrar que cuando estás parado al lado, en silencio, sin accionar, simplemente parado al lado le estás dando el acompañamiento que está necesitando para ese momento. Pero no lo invadas, no, ponete en el lugar de él, ¿ok? Si vos estás llorando, te sentís angustiado, dependiendo de la situación, si es enojo o si es tristeza, por ahí decís, uy, quiero un abrazo, pero por ahí si estás enojado, no quiero que me abracen, ¿ok? Entonces, si vos lo pensás desde ese lugar, vas a decir, ah, es muy simple, pero a veces no nos damos cuenta y lo minimizamos porque son niños. Entonces, me paro al lado, lo observo, no le digo nada y no le hago ningún gesto. Simplemente que vea que estoy ahí, pero actitud neutra, completamente. Para no eh, para no incentivarlo o inhibirlo. Bueno, cuando sientas que baja un poco esa energía de ese capricho o cuando sientas que es el momento, vas a decirle, ok, ¿qué te está pasando? ¿Necesitas que me quede? ¿Me querés contar qué sucedió? Cuando te tranquilices un poco podemos charlar, porque si llorás o si gritás, no te entiendo y me gustaría realmente entender qué es lo que te está pasando. Llevarlo a un diálogo. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te hizo sentir ese momento, lo que le haya pasado? Ah, y escucharlo y preguntarle y hacerle preguntas acerca de la situación que acabó de vivir. Puede ser por un berrinche, por un capricho, porque no le querés comprar algo, porque se peleó con un nene, lo que sea, dependiendo del contexto, ¿no? Que se siente escuchado y darle las herramientas para que lo pueda resolver, que sería el paso número 2. De esa forma vas a polarizar ese capricho, porque le estás mostrando interés y le estás haciendo preguntas para desenfocarlo de ese capricho y llevarlo a racionalizarlo. Y le vas a hacer preguntas. Ah, ¿y cómo te hizo sentir eso? ¿Y qué te hubiese gustado que pase? ¿Y tu amigo accionó de esta forma o hizo esto? ¿Y qué pensás? ¿Qué te hubiese gustado? ¿Cómo reaccione? ¿Qué querías que pase? ¿Vos qué querías? Ah, bueno, ok. Bueno, le podemos ir a hablar, a preguntarle, a pedirle permiso, si es con un amigo, si es un capricho de un caramelo o que le compres algo. No le expliques que es porque no tenés dinero, simplemente porque no estaba en los planes y quizás eh, tienen otros planes, tenían otro itinerario, eran otras las ideas que tenían para trabajar. Entonces vos ahí lo despolarizas, pero ¿te acordás que íbamos a hacer esto? ¿Qué te parece si lo pensamos para la próxima vez o buscarle otra alternativa? Esto no es como querer subsanar el capricho, sino que
Si vos empezás a decirle, no tengo plata, o no, 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 cuando vos decís que no, el niño entiende que sí, porque su subconsciente antes de los 6 años no entiende la diferencia entre un no y un sí, simplemente es. Entonces, vos le decís algo que no, como ya lo estás sugestionando. Si llegas a un lugar, por ejemplo, al supermercado, que es lo que suele pasar, y le decís, ¿no me vas a pedir nada? El niño te va a pedir algo, porque por supuesto que vos le diste la idea. Entonces, si él quiere comprar algo, quiere lo que sea, no lo condiciones, no le des información a su subconsciente. Y si vos ya lo conocés que suele suceder esto o suele pasar, antes de ir a ese lugar donde van a ir, armate ese plan, antecedete a esa situación. Ok, tenemos que ir a hacer esto. Pero nuestro plan, mira, vamos a comprar esto. Esto, que es lo que necesitamos. ¿Sí? Quizás, dependiendo de tus ideas, podemos comprar esto, pero quizás no, porque por ahí mañana podemos comprar esto otro. ¿Y vos qué elegís? ¿Esto o esto? Entonces, ponerlo a que tome la decisión de lo que quiere elegir, pero ponete firme en que solamente elija una cosa. O cuando van al mercado es o una sola cosa, o vos le das las opciones para cuando lleguen al mercado, vos le diste, lo sugestionaste con las únicas dos opciones que le ibas a comprar. Pero ponete firme. Y si hace el berrinche, ok, yo te entiendo, habíamos hablado de esto, habíamos consensuado esto, los planes eran esto. Entonces, quizá el berrinche la primera vez siga, continúe y digas, uy, no me funcionó. La segunda vez que vayan al mercado, va a decir, ah, mi mamá estuvo firme con lo que dijo. La tercera vez va a decir, ah, cumplió, solo me va a comprar una de esas dos cosas. La cuarta vez va a decir, ah, mami, bueno, sí, ya haber decidido. Chau, santo berrinche. Y también esto de decirle, ok, si no vas a elegir una de estas dos, no te compro nada porque es más saludable para vos, porque... Pero no lo pongas en una situación de precios, sino en una situación de realmente lo que le hace bien y hacerlo razonar, porque el niño entiende completamente. Pero lo importante es que vos te mantengas firme en esa idea. De esta forma podemos repolarizar o polarizar un berrinche siempre y cuando nos mantengamos firmes. Ahora, siempre de una forma positiva. Tenemos que nosotros como adultos ser la guía, darle opciones y la decisión lo tiene que tomar él, porque no te olvides, como dije al principio, estás formando a un ser que tiene que tomar sus propias decisiones. Y si siempre le estás diciendo que no, cuando crezca, ese niño va a saber que la vida para él va a ser un no. Y no se va a creer con autoconfianza, automerecimiento, porque va a decir, uy, mi vida es un no. No, no tengo plata, no, te dije que no, no, sos un caprichoso, siempre estás pidiendo. Entonces va a crecer y va a sentirse completamente insuficiente de poder lograr lo que quiera porque desde niño le enseñaron que es un no. Todo para él es un no. Todo lo que diga es un no. Entonces va a crecer sintiéndose de esa forma. Aquí vamos a llegar al final de este video, pero lo que quiero que tengas en cuenta es que es muy posible que funciones como una guía positiva. La primera vez va a costar, la segunda también, pero lo que sucede es que si vos no combinás esta idea con otras ideas de cómo le hablás, de qué vocabulario tenés, de si lo sugestionás o no, diciéndole todo el tiempo, uy, ya va a ser berrincho, uy, siempre pide, y capaz que no se lo estás diciendo a él, pero lo estás hablando con el padre o con otro adulto, pero los niños escuchan todo, entonces no sugestione su cerebro, porque ya va a crecer sintiéndose que, ay, yo soy una caprichosa, entonces, ni hablar en primera persona, una persona que completamente fue caprichosa y siempre fue sugestionada con esa palabra, y así tomó absolutamente todo. Así es que con la voz de la experiencia te puedo decir que atravesé por esa situación. Y por supuesto los adultos que estaban a mi alrededor no estaban conscientes de que mi cerebro estaba siendo sugestionado, de que me crié de esa forma, de que
yo soy una caprichosa, era una caprichosa y no se dan una idea, la paciencia de mi madre, por supuesto que la amo, pero yo recuerdo cada momento, o sea, de hecho hasta el día de hoy te puedo decir, me conocían como la nena caprichosa y eso jamás me hizo sentir suficiente, te lo juro. Por la voz de la experiencia, seguramente tu niñez debes tener recuerdos, inconscientes o conscientes, porque yo tuve una niñez fantástica, mi madre es maravillosa, pero yo fui catalogada como la niña capricho, por mis hermanos, por la familia, o sea, era como la de la familia, la nena capricho. Eh, Eso te lo crees, después creces y te lo crees. Y tu cerebro, pero como el adulto de otra generación, y quizás de esta llamémosle también, no tiene conciencia de cómo aprende un niño, eh, hay que ser mucho más cuidadoso con los niños pequeños, menores de 7 años, que con los adolescentes y los adultos. Y fijarte cómo hablas, aunque sea en secreto con el padre, de los niños, porque sugestionás y los clasificás. Ya se hizo larguísimo este video, la verdad es que me fui por las ramas y con otros temas, pero la realidad es que es muy importante. Así que les dejo un beso enorme y para lo que sepan o lo que quieran investigar o quieran trabajar en su situación particular, porque yo siempre hablo de una forma genérica, llamémosle, ¿no? Porque cada niño es un mundo, cada familia es distinta y cada rutina es distinta. Por supuesto que cada niño se sugestiona de una forma diferente. Simplemente hay que trabajar cada caso de una forma personalizada y, como digo siempre, no nace de los niños, sino que nace de los adultos. Por eso es que lo que yo estoy trabajando hoy en día es la educación emocional consciente en adultos, para que lo puedas bajar, para que vos puedas bajar la línea en tu hogar con tus niños y por supuesto con tu familia y empezar a identificar, yo siempre usé esta palabra o nunca me di cuenta que lo estaba clasificando y quizás, como fue mi caso, mi familia jamás lo hizo desde la conciencia, pero siempre fui clasificada como esa niña, la niña capricho, y creces con poco automerecimiento, con poca confianza, eh, pensás que todo realmente es un capricho tuyo, te crees eso. Podríamos hablar horas solo del capricho, pero por eso digo, cada situación es particular. Si vos querés trabajar tu situación personal, de tu familia, de tu educación emocional, de cómo te hablas, de cómo te tratás, de, de, tu, de tu mejor versión, de cómo te sentís con vos misma, de tu autoestima y por supuesto de tu educación emocional, de cómo pensás, de cómo te tratás. Y por supuesto, eso es una consecuencia inconsciente de tu accionar que los niños lo ven y lo van a copiar. Si estás interesado en trabajar de una forma personalizada, te invito a que me sigas en mi Instagram, yo soy punto consciente, en mis redes, en TikTok, en donde vos quieras y si querés que trabajemos tu situación particular y personal y personalizada, me hablas a mensaje directo por Instagram, trabajamos con subliminales, ¿sí? Que ya voy a hacer otro video hablando de lo que son los subliminales, trabajamos con subliminales con sesiones personalizadas, sesiones uno a uno, sesiones grupales, lo que vos prefieras y podemos trabajar tu caso personal en sesiones personalizadas, uno a uno o grupales hablando de la educación emocional en general solo de niños. Pero para mí es una consecuencia, llamémosle, eh, el adulto que no tiene educación emocional, menos el niño va a aprender de educación emocional. Porque en la escuela no es suficiente, solo pasan 4 horas. Y de esas 4 horas, realmente, ¿cuánto enfoque le dan a la educación emocional? Si después en casa pasa la mayor cantidad de tiempo con la familia y no tiene conciencia de cómo es una educación emocional. Y para tener una conciencia de cómo es eso, primero tenemos que entenderla nosotros, para después aplicarla en otro. Llamémosle en este caso los niños del hogar. Nuestra familia, mi marido, si vivo con mi madre, mis padres,
y que entre todos seamos un círculo de energía positiva para ese ser humano. Esa tiene que ser la conciencia. Bueno, ahora sí, les mando un beso enorme. Como les dije, los invito a que me sigan en Instagram. Yo soy Punto Consciente. Me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en mis redes. Me pueden hablar a mensaje directo y estoy en disposición a disponibilidad de ustedes. Los invito a que me sigan en mi canal de YouTube y los invito a que le den me gusta a este video. Y si quieren hablar de algún tema en particular o puntual de cómo trabajar con mi hijo, si es de esta forma, cómo trabajar en casa si yo pienso de esta manera, o mi hijo tiene esta actitud, no sé cómo trabajarla, qué es lo que pensás. Bueno, para eso hay que tener una sesión personalizada y en base a preguntas voy a poder hacer un análisis general de tu hijo es de esta forma o tiene estas actitudes porque está nutriéndose de de estos accionares, de estos hábitos de los adultos. Y ahí empezamos a trabajar trabajito de hormiga desde las raíces para luego llegar al niño. Les mando un abrazo enorme y se me fue largo el video otra vez. Chau, chau.